hoy tenemos un conversatorio muy especial. Eh, Paola tiene muchísimas cosas que contarnos y que comunicarnos, y cada vez que ella ha presentado alguno de sus temas, todos dentro del el concepto chamánico que ella maneja de aproximación en la vida, pues recibimos una cantidad de conocimientos y de inquietudes que nos dejan pensando. Yo tengo que confesar que todavía los sueños no me han hablado y cada vez que les escribo diciendo que no me hablan me regaña, pero bueno. Claro, Bueno, porque hay Paola. una estructura. Ahorita solo hablamos. Sí, no, no te regañes. Sí. Dime. No, ya puedes empezar entonces. Bueno, vamos a hablar hoy de la vida, el juego de la vida, como lo llamo yo, y sus reglas. Entonces, primero que todo, entender que es un juego. En un juego uno decide, uno toma la decisión de jugar. O sea, cuando nosotros venimos aquí, tomamos la decisión de venir para generar un recorrido. El juego es un recorrido. Y es importante recordar esto porque la mayor parte de los seres humanos olvidaron del por qué están aquí, de que es algo que ellos decidieron, jugar, ¿no? Tomaron esta decisión. Así que es importante, primero que todo, darse cuenta que un juego es algo que uno decide hacer, nadie lo obligan a jugar, y que para jugar se necesita que las personas que juegan conozcan las reglas. Ahí en el chamanismo, si ustedes observan cualquier tipo de chamanismo, hay diferentes culturas, ¿no? Yo no enseño ninguna cultura, yo hablo de la conciencia chamánica. Y si observan cualquier cultura, en el chamanismo, antes de empezar cualquier ritual o cualquier ceremonia o cualquier momento de creación, y hacen o un baile o un canto o un movimiento, se sacuden, hacen algo que genere el vacío. ¿Por qué hay que generar el vacío? ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Por qué generan vacío? Porque el ser humano está dividido y tiene varias mentes. Y estas mentes generan realidades paralelas al uno no ser el poder que las dirige. Entonces es importante considerar que en este juego hay diferentes poderes, hay diferentes mentes que están generando realidad. Y nosotros a través de este juego vinimos a ser el poder que dirige a estas mentes, el poder que tiene esa claridad, que tiene esa fuerza para dirigir estos diferentes poderes que si no se separan y que van a diferentes caminos. Entonces el chamán baila o grita o canta para vaciarse de cualquier miedo, para vaciarse de cualquier limitación, para vaciarse de cualquier pensamiento, de cualquier dialéctica. Ya vimos en los otros conversatorios y en las charlas que, pero lo voy a recordar aquí, nosotros generamos realidad a través del pensamiento, la palabra, las emociones y la sexualidad. Y hemos olvidado el poder que tenemos. Entonces, el universo, que es el que va a contestar, el que va a responder a nuestra creación. Entonces decía que es importante recordar que tenemos varios poderes y que si estos poderes están de forma salvaje por ahí andando y no recordamos el poder que tenemos al decidir jugar a este juego de la vida, pues estos poderes van a generar
un diálogo interno que es el que va a generar la realidad por inercia en nuestras vidas. Entonces les decía, el chamán empieza con un canto, con un baile, con una meditación, con una danza, con algo que haga que el cambio, que él pueda cambiar la frecuencia, que él pueda generar un cambio en su pensamiento, un cambio en el diálogo interior. Dijimos que hay uno de los poderes que es la palabra y mucha gente piensa que entonces tiene que controlar la forma en la que habla. Y en cambio no se trata de controlar la forma en la que habla hacia afuera, sino que se trata de generar ese vacío hacia adentro. Porque si no, somos esclavos de este diálogo interior. Miremos ahorita, es muy fácil. ¿En qué estás pensando en este momento? A cada instante hay una canción inconsciente y constante en el interior de cada uno de nosotros. Entonces es importante ir a escuchar esta canción sin criticarla, solo escuchándola, porque si la criticamos estamos entrando de nuevo a reforzar la dialéctica, el diálogo interior que nos divide y que no nos permite ser ese poder. Entonces, repito, el chamán es el que coge el poder de su creación en sus manos y se vacía de ese diálogo interior. Y no va a ir a juzgar, no va a ir a decir, ah, qué animal que soy, o qué inconsciente, o qué ridículo, no. Va y genera un acto, decide generar un acto con el cual vaciarse. Y para eso se necesita la escucha. Hay que aprender a escuchar cuál es esa canción constante interior. ¿Cuál es la canción que se repite? O una y otra vez. Hablamos la otra vez, les decía, del poder de la palabra. Y entonces hay que generar este diálogo interno, sutil, que sea hermoso. Ese diálogo interno sutil que sea enriquecedor, que sea de abundancia, de salud. Paola, Dime. en un taller con un médico que estudió los procesos del Amazonas y digamos que es un chamán amazónico, él mencionaba que el yagé les permitía alcanzar un nivel de vibración que les limpiaba todo y podían percibir las enfermedades de los pacientes o de los miembros de la tribu y eh, obviamente también cantan porque eso era parte del proceso de acercamiento. Hay varias, como te decía, hay varias culturas que usan diferentes herramientas para generar este vacío. Una puede ser las sustancias como el yagé o como champiñones, o hay muchísimas otras. Pero en realidad no se necesita eso. Esa es una ayuda de la naturaleza que es como una purga, como acabas de explicarlo tú. Pero en realidad nosotros tenemos el poder de generar esa purga ya, inmediatamente, en este instante. Y es simplemente considerando, como acabo de decir, cuál es el diálogo interior que degenera nuestra realidad. Si yo estoy pensando todo el tiempo en el problema económico que tengo, en el problema de salud que tengo, yo lo estoy creando porque yo soy el autor de este movimiento. El universo es lo que responde a mi creación. O sea, no existe sino a través de mí. Es una respuesta infinita.
El universo es una respuesta infinita. Él existe porque yo genero a través de mi estado de conciencia una frecuencia que produce un sonido y ese sonido va a hacer vibrar el universo y el universo va a contestar a esa vibración. Entonces, es muy importante entender el poder de decisión, que es una de las reglas. Yo decido jugar. A mí nadie me obliga a jugar. La vida es un juego y nadie me obliga a jugar. Yo decido jugar. ¿Por qué decido jugar? Porque a través de este juego reconozco, caminando, recorriéndolo, reconozco mi poder. ¿Cómo? A través de la frustración. El otro día hablábamos, Guillermo, de que casi todas las personas que han participado en las charlas han generado un cambio en su vida a través de una enfermedad o a través de un evento muy doloroso en su vida. Y es porque hay lo que se llama otra regla del juego de la vida, es lo que se llama la repetición automática de los hechos o el drama cósmico. Es donde la realidad se vuelve tan caricatural que te empuja a través de la frustración, a través del dolor, a través del miedo a la muerte o del miedo a generar esa muerte al interior para entregarte al vacío, para entregarte al poder de la creación, o sea, al Padre, como lo llama la Biblia. Entonces es importante considerar que esa repetición automática de los hechos existe. Hay un drama que es la rueda del hámster, que es si uno observa, por ejemplo, hay gente que me dice, cada año, justo antes de Navidad, yo no tengo dinero. Tengo antes, tengo después, pero justo antes de Navidad no tengo dinero. O cada año, en marzo me enfermo durante una semana. O cada vez que como fresas me enfermo. Hay unas repeticiones automáticas en la vida de cada uno de nosotros que hacen parte del juego. Ese juego, esa tragedia, esa trágica rueda de fatalidad, ese círculo vicioso, es el que nos permite encontrarnos cara a cara con la muerte, o sea, con el cambio, con la transformación. Entonces, discutíamos tú y yo el otro día de que todas las personas que han generado un cambio drástico en su vida, por ejemplo, tú y yo, es porque a través de una enfermedad o de un evento trágico, de un evento perturbador, la conciencia choca contra este evento, este drama, y dice, ya no más, yo quiero generar este cambio. Y entonces aquí va otra ley que hay que considerar, y es la de las tinieblas. El ser humano es un ser de hábitos y no va a querer generar el cambio hasta que no haya un evento que lo disturbe, que le moleste, a tal punto que ya quiera generar el cambio, ya, aquí y ahora. Y que ya no haya más excusas, que ya no haya la fuerza, el poder del hábito para generar ese cambio. Somos seres de hábitos porque tenemos tres mentes, la mente sensorial, la mente intermedia y la mente interior. La mente sensorial es la que hablamos la otra vez, la que se limita a percibir el mundo a través del 1%, o sea, tiene un 6% de ángulo visual o de percepción, siempre uso este ejemplo, el del campo visual,
porque es muy fácil, se entiende ahí mismo, la limitación de la percepción. Veo solo a través de un 6% que me permite ver un 1% de la realidad. Mi campo visual es reducido a un 1%. Entonces decía, la mente sensorial es la mente que limita a percibir el mundo a través del 1%, o sea, a través de los sentidos. Luego está la mente intermedia, que es la mente que se limita a creer. A mí me dijeron cuando yo era chiquita que era así, yo me lo creo. Me dijeron que era difícil, yo me lo creo. Me dijeron que éramos pobres, yo me lo creo. Es la creencia. Y está la mente interior, que es la mente que venimos a redescubrir a través de este juego. Es la mente que se basa en la fe, o sea, en la experiencia. Muy raro esto porque podría ser paradójico, pero es exactamente eso. La fe es el recordar la experiencia, es el recordar la magia, es el vivirla antes de vivirla, es generarla antes de generarla. La mente interior es la que se recuerda que ella es la que genera la realidad antes de generarla. Y a esto vinimos a recordar a este juego de la vida. Entonces, la fe es la conexión con lo invisible. Es la que nos conecta, como decíamos la otra vez, al 99% de la realidad. Esa realidad que no es perceptible desde nuestra mente sensorial y desde nuestra mente intermedia. Entonces, es solamente a través de la creación consciente, la decisión consciente que vamos a generar ese cambio. Y esta mente interior es la que va a ser la autoridad de la mente sensorial y la mente intermedia. Entonces tenemos varias mentes y como también ya hemos dicho, el inconsciente es ciego y necesita de una estructura para sentirse seguro. La mente sensorial solo puede vivir de lo que percibe en esta realidad. Entonces va a decir qué fe ni qué cuento, qué imaginación ni qué cuento. Aquí en este momento yo no tengo salud, yo no tengo dinero, yo no tengo pareja, yo no tengo amor. Entonces se va a limitar a tomar decisiones, o sea, reaccionar con respecto a ese 1% que percibe. Y Hay una entonces, pregunta interesante acá y es la simbología. En las culturas antiguas, chinas y orientales, la simbología genera ese tipo de vibración que te permite acceder a esa mente. Aquí no utilizamos eso. sí, exactamente, es muy lindo lo que tú dices porque de hecho la simbología, eh, por ejemplo, la Biblia usa eso, usa la simbología y exactamente acabas de tocar un punto perfecto que es que la mente interior trabaja a través de la simbología, comunica a través de la simbología, se conecta a la realidad a través de la simbología. Los textos, digamos, sagrados que hablan de la mente interior, que hablan del secreto de la mente interior, cómo redescubrirlo, precisamente usan ese lenguaje que tú acabas de decir, el lenguaje simbólico. Y es un lenguaje que nos permite percibir y entender a través de la experiencia. O sea, yo leo entre las líneas algo que dice porque yo lo he vivido. ¿Me sigues? Sí, O sea sí. que muy poderoso lo que acabas de decir. Exactamente ese lenguaje, entre comillas, subliminal, o sea, simbólico, que me permite regocijarme de no tener algo que percibo
a través de la mente sensorial ni la mente intermedia, sino que lo percibo porque lo he experimentado, porque lo experimento cada día y gracias a ese lenguaje simbólico lo puedo redescubrir y me puedo regocijar. Nadie me está diciendo tú tienes que, o tú debes, o tú no debes, o tú no tienes, o tú puedes o no puedes. Nadie está diciéndome qué es lo que tengo que generar, sino que a través de la simbología yo voy a descubrir mi mente interior, la fe, la creación, el poder creativo, el poder de la creación creativo. Entonces, aquí va otras de las reglas. Y decíamos, hay que salir de las tinieblas, de los hábitos, hay que transformar ese humor, ese hábito, ese discurso que nos crea, que crea nuestra realidad y volverse el ser consciente que decide qué discurso quiere generar en su vida. Entonces, es un juego entre tinieblas, el hábito, la rueda del samsara, como la llamaron, la repetición automática de los hechos, ese drama cósmico, y simplemente la mente interior que a través del poder creativo genera la realidad antes de vivirla, porque entiende que es el creador de la realidad. A ver, dice, esa simbología la tendría ya que conocer. Cada uno la va a reconocer en realidad. Es lo que decía antes, que a través de o sea, por ejemplo, la Biblia, si se lee a través de la mente sensorial y la mente intermedia, se va a entender lo que las religiones entendieron. O sea, es una cuestión de poder y es Jesucristo el que tiene el poder y nosotros no. En cambio, si lo lees a través de la mente interior, vas a encontrar que la Biblia es un viaje iniciático, que es un teatro en que los personajes se llaman Jesucristo, David, etcétera, etcétera. Y gracias a esos personajes podemos, a través de la simbología, redescubrir el poder de nuestra mente interior, o sea, el poder del camino, el poder del juego de la vida. No sé si contesté a la pregunta porque realmente no la entendí. Esa simbología la tendría ya que conocer. La persona es un camino de reconocimiento en realidad. No se necesita conocer. De hecho, ¿por qué se utiliza la simbología en los en los textos sagrados? Cuando se habla de la mente interior, se usa la simbología porque es algo que nos permite, precisamente, es un discurso que nos permite reconectarnos con nuestro poder. No es precisamente, no es Jesucristo que dijo que, es yo que me descubro a través del viaje de Jesucristo, a través de lo que él vive como iniciación, yo lo descubro en lo que yo viví como iniciación. Entonces, no tiene nada que ver con el saber y por eso decía, se habla un lenguaje simbólico, porque el saber nos aleja de la simbología, o sea, del descubrimiento de la mente interior. No es un saber, es una experiencia. No sé si he contestado a la pregunta. Entonces, sigo y mientras me pueden decir. Decía que entonces hay un juego entre la tiniebla, que es el hábito que se repite, y yo que me descubro, cada uno de nosotros que se descubre como el poder creativo, que nos va a permitir conectarnos con las infinitas posibilidades. ¿Okay?
Ok, danos otro ejemplo. Si yo pinto algo, ese algo me puede conducir al cambio. Otro ejemplo de la mente interior. Es que como no han, no han puesto el sujeto, no he podido entender el... Sí, ok, súper. Entonces, la mente interior es, por ejemplo, sin que yo lo sepa, yo estoy creando constantemente mi realidad y sin que yo sepa le he dado el poder a la mente sensorial, que es la que me dice, no, Paola, eso no existe aquí en este momento, entonces no es verdad. O a la mente intermedia que me dice, no, cuando tú eras chiquita te dijeron que no era posible, entonces no puedes tener esto. Y la mente interior, en cambio, es un camino iniciático en el que vas a través del diálogo con la vida, te vas a redescubrir. Entonces, si por ejemplo, ustedes observan que hay personas que siempre están hablando de lo mismo. Una persona que tiene, por ejemplo, odio contra el sistema político actual y la escuchan todo el día cantaleteando sobre eso. Otra persona que dice, no, a mí nadie me quiere, nunca encontré la mujer de mi vida, y siempre está en, en el mismo cuento, la misma cantaleta. Es un concepto que generó una creencia que generó una realidad. Entonces, ¿cuál es el diálogo interior? ¿En qué estás morando? ¿Qué es lo que estás escuchando como canción constante en tu interior? Eso va a generar tu realidad. Si tú crees que, y ahí volvemos a la mente intermedia, si tú crees que estás destinado a vivir solo, si tú crees que estás destinado a vivir pobre, si tú crees que estás destinado a vivir con ese problema de salud, esa va a ser tu constante, esa va a ser tu creación. Decíamos que nosotros somos el actor que genera este teatro, este movimiento. El universo solo es una respuesta infinita. Él solo va a contestar a lo que hemos emanado. Pero aquí viene una paradoja, y es que dijimos también que somos antenas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que somos antenas y recibimos según la frecuencia a la que estemos sintonizados? Entonces, Paola, ¿cómo así? Somos los creadores, pero somos antenas que recibimos según la frecuencia a la que estemos sintonizados. O sea que hay un poder exterior o superior que nos da esa frecuencia, que nos da esa información, sí, y se observan en las culturas, por ejemplo, en la religión, dibujan a Cristo como un ser iluminado, con luz alrededor. Es una mente superior, es una mente interior que se vuelve una mente superior. Entonces, somos antenas que recibimos según la frecuencia a la que estemos sintonizados. Una persona lleva odio, va a hacer solo eso y va a ver solo eso. Una persona piensa en la soledad, va a ver solo eso. Y es gracias a esta repetición y gracias a esta frustración que genera esta creencia que vamos a finalmente querer despertar a lo que la Biblia llama a nuestro Padre, a nuestro poder creador. ¿Y cómo va a hacer esto? Jugando a través de la materia. La materia, cuando yo creo torpemente porque no estoy consciente, voy a generar una respuesta del universo. Y ahí me voy a dar cuenta que eso me genera una situación de frustración, eso me genera una situación de enfermedad, eso me genera una situación de miedo. Y ese miedo, esa frustración, me va a hacer que yo me mueva, y esta palabra es muy importante, que yo me mueva de estado. Entonces voy a cambiar la frecuencia, voy a tomar una decisión y voy a definir
una nueva realidad. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta es una cosa importante. Ok, ahorita voy a tomar el concepto general. Esta es una cosa importante para considerar. Nosotros, cada uno de nosotros es el centro de la creación, de su creación. Cada uno de nosotros es un mundo. Y el universo es una respuesta infinita a nuestra creación, a la de cada uno de nosotros. A ver. El concepto general, decíamos, es que estoy explicando el juego de la vida y sus reglas. Este es el concepto general. Entonces empezamos hablando, voy a hacer puntos, de que el chamán se libera de un diálogo interior. Dijimos que tenemos 4 poderes: el pensamiento, la palabra, las emociones y la sexualidad, que generan cambios de frecuencia en esto que se puede llamar la plastilina, que es el universo, todo lo que está alrededor nuestro. Y el universo es una respuesta infinita que va a generar una respuesta a lo que hemos generado. También hablamos de las 3 mentes, la mente sensorial, la mente intermedia y la mente interior. Entonces dijimos que el problema es que el ser humano, el problema de resolver en este juego, es que el ser humano está pegado a la mente sensorial y a la mente intermedia, que son la mente que percibe a través de los sentidos y la mente que cree porque le dijeron que era así. Y en cambio vinimos a generar una mente superior, que es una mente interior. También dijimos que para eso hay que liberarse de las tinieblas. Las tinieblas son el hábito que a través de la mente sensorial y la mente intermedia hemos generado. Es un hábito el ser pobre, es un hábito el estar enfermo, es un hábito el vivir solo, es un hábito. Entonces vamos a tener que llegar a una mente interior que genera un cambio y no esperar, como decíamos, que es la mayor parte de nosotros lo que vive, a un drama, a una situación dramática, a una fatalidad para que venga a causarnos el cambio, para que venga a despertarnos, sino decidir, tomar la decisión de generar un juego dichoso, de generar un cambio en la vida. No sé si es claro. Silvia, con respecto al concepto general. Muchos no logran, ok, perfecto. Muchos no logran por sí solos salir de la mente sensorial y la mente intermedia y necesitan ayuda para salir de esas 2 mentes y llegar a su mente interior, o sea, ser creadora de su vida. Correcto. Y de hecho no son muchos, sino todos. Todos vamos a encontrar sincronicidades y mentores en nuestra vida que nos enseñen a generar ese cambio, a salir del hábito de las tinieblas y generar el hábito del poder creativo, el hábito de la conexión con las infinitas posibilidades. Y muchas veces el mentor número 1 es la enfermedad o es la falta de dinero, es el problema. Entonces, es una pregunta muy importante porque la incomodidad es la que va a venir a generar un cambio de mente y despertar a la mente interior, porque la mente intermedia y la mente sensorial quedan cortas con respecto a esto. Entonces, sí, necesitamos todos
de conectarnos con ese mentor que es la vida misma y que va a través de las sincronicidades a generar este tipo de casualidades, o sea, que ustedes puedan escuchar este conversatorio y generar ese deseo, esa sed de cambio, porque el que no tiene sed de cambio está en las tinieblas, está en el hábito que se repite a través de la mente sensorial y la mente intermedia. Y muchas veces, por eso es que hablábamos antes, la iniciación se genera a través de un drama, porque el drama es el primer mentor, es el primer profesor, digamos, que nos empuja a vernos cara a cara con la muerte y entonces a decidir qué es lo que queremos realmente en nuestras vidas y qué no. Porque el hábito, la normalidad son las tinieblas. Entonces es muy buena pregunta, muchas gracias. Me permite Ahora, aclarar. hay una cosa interesante en la pregunta de Miriam sobre si yo pinto algo, ese algo me puede conducir al cambio. Depende con qué mente estés pintando. Sí, muy bueno. A ver, en realidad quería terminarla, o sea, contestarla al final, porque el cambio se genera precisamente a través del pincel, a través del cambio del desde dónde, como acabas de decir tú. ¿Desde dónde lo generas? Si lo generas desde la misma mente que generó el problema, no vas a generar un cambio, vas a generar lo mismo, ¿ok? Si tú estás generando en tu vida una realidad que es color azul y quieres algo que en cambio es color amarillo, tienes que cambiar el desde dónde, o sea, tienes que cambiar ese color, esa frecuencia, si no, no vas a poder generar un cambio. Entonces, es muy importante esta pregunta y sí, la voy a retomar al final para concluir. Entonces decíamos que la repetición automática es frustrante y hace parte del juego. Ese juego que es una rueda que nos frustra, que nos hace repetir los mismos círculos viciosos, las mismas situaciones, esa regla no, es importante porque es la que nos hace darnos cuenta, tomar conciencia a través de la caricatura y nos permite hacernos conscientes de nuestros propios errores. Esto, al hacernos conscientes de nuestros propios errores, vamos a tomar conciencia de llegar al alma. Y ahí es cuando podemos conocernos a nosotros mismos. A través de la enfermedad, tú, Guillermo, decidiste, yo quiero cambiar mi vida. Esta no es la realidad que yo quiero generar. Basta. Y entonces, ¿qué hiciste? Empezaste a generar un cambio de frecuencia, cambio de hábitos, fuiste a buscar nueva información, generaste una apertura a otro tipo de información. Te saliste de la mente sensorial y la mente intermedia y fuiste a generar un cambio. Fuiste con sed de cambio a generar una nueva realidad, a informarte. Y gracias a eso generaste este espacio que le permite a otros llegar, a otra gente que tenga un poquito de sed, que tenga mucha sed, llegar a esta sabiduría y cambiar la frecuencia, o sea, cambiar el pincel, cambiar el color del pincel. Entonces es importante que en este camino del juego de la vida, en este juego de la vida, no haya juicio, porque esa enfermedad que te dio a ti te permitió crecer, te permitió valorizar tu camino y generar un cambio que te permitió despertar a una mente interior, o sea, generar una nueva realidad, una realidad que a ti te gusta, una realidad que a ti te apasiona, una realidad que te ilumina. Cambias de color. Es muy importante, como se dice, el perdón y el arrepentimiento. Pero es un arrepentimiento que en realidad
no tiene nada que ver con la palabra de la religión, de las religiones, sino que es una palabra griega que quiere decir cambiar de manera de pensar. El metanoeo es una palabra griega que quiere decir arrepentirse, que la religión transformó en un aspecto moral que no tiene nada que ver, y en cambio quiere decir simplemente cambiar la manera de pensar. No importa qué has hecho, no importa que te hayas equivocado 10 veces o 50, no importa que hayas tenido un cáncer de la próstata, no importa que hayas tenido un divorcio, no importa qué ha pasado, lo importante es tomar en cuenta ese error y entonces gracias a ese error generar un cambio de pensamiento. El hombre, el ser humano, no puede cambiar su forma de pensar si no cambia el diálogo interno, porque acuérdense que hay pensamiento, palabra, emociones y sexualidad son los poderes que generan nuestra realidad, pero la palabra que sale de nuestra boca es la palabra del diálogo interno, que es la más importante. La palabra que sale de nuestra boca la podemos aprovechar para captar el diálogo interno, pero lo más importante es sobre todo cambiar el diálogo interno. Entonces, Miriam, tú decías hay que cambiar de color y aquí volvemos a el chamán que se sacude, que toma el yagé, que canta, que baila, que toca el tambor, que hace cualquier acto que le permita cambiar de frecuencia. Tengo unos clientes ahora con el COVID que me llamaron precisamente porque les dio y me dijeron qué podemos hacer desde el punto de vista chamánico. Y ahí, desde el punto de vista chamánico, cualquier virus es como una posesión. Si yo tengo mi poder, si yo tengo mi mente interior activa, yo soy la creadora de la realidad. O sea que yo puedo decidir que ese COVID entre o no a mi vida. Y entonces cuando ellos inconscientes ya lo tienen adentro, yo les dije que simplemente generaran como en esta cultura de Nueva Zelanda, un exorcismo a través de haciendo caras, haciendo muecas. Y puede parecer muy bobo, pero al hacer muecas, como hacen en las culturas de la Nueva Zelanda, antes de emprender una batalla, antes de emprender un deporte, ellos están retomando el poder, están sintiendo el poder, la presencia de su ser en este instante, dando zapatados, abriendo la boca, sacando la lengua, generando golpes en el pecho, en el cuerpo, están retomando la presencia, están retomando la mente interior y soltando, vaciándose de la mente sensorial, de la mente intermedia. O sea, están generando un vacío, un nuevo color que les permita generar este cambio de creación. Es importante considerar que todo es un estado, una actitud de la mente, un cuerpo de creencias, una fase de la experiencia y que entonces todo puede ser cambiado. Entonces aquí viene la mente intermedia y sensorial a hacer la pregunta, ¿cómo, Paola? ¿Cómo puedo generar este cambio? Si todo es un estado, si todo es una actitud de la mente, si todo es un cuerpo de creencias, si todo es una fase de la experiencia, entonces, ¿cómo puedo generar ese cambio
a mi universo ese cambio de color? Pues es simplemente a través de una decisión. Una decisión que nos permite decidir y no esperar a que la tragedia se dé en nuestra obra de teatro, sino ser el poder que decide que hoy esta es mi frecuencia, hoy esta es mi decisión, hoy esta es mi definición de salud. La mayor parte de nosotros no tenemos ni idea de lo que queremos. Entonces no podemos generar un cambio de frecuencia si no tenemos un referente. Y con esto quería terminar. La mente sensorial y la mente intermedia funcionan a través de un referente, de una estructura. Ellos no van a generar el cambio, no van a seguir a la mente interior, le van a hacer sabotaje para generar el cambio si no se considera de que necesitan una estructura para sentirse seguros. La mente sensorial y la mente intermedia es como el ciego que conoce dónde vive y que sabe que cuando se para tiene a la derecha la mesa, a la izquierda la cocina, etcétera, etcétera. O sea, tiene unas referencias, unos lugares seguros porque ya los conoce. Entonces, en la mente sensorial y la mente intermedia no van a generar un cambio si la mente interior no los considera. Y la otra vez yo he hablado de la diferencia de considerar esto como una imagen, que es el niño no te va a acompañar a subir al Everest si no lo consideras en su cansancio, en su hambre, y sino que te va a hacer caprichos durante todo el viaje y te va a impedir llegar al Everest. Esto es lo que hay que considerar. La mente sensorial y la mente intermedia necesitan una estructura para sentirse seguros. Y la mente interior es el padre y la mente sensorial y la mente intermedia es el hijo. Son el hijo que tenemos que considerar que está ciego, que está chiquito, que está indefenso, que se siente indefenso porque no tiene, porque lo que no conoce es muerte para él, para la mente intermedia, la mente sensorial. Entonces necesitamos considerar generarle una estructura y así permitir el cambio. Entonces decía que esa estructura es una estructura que como autoridad le vamos a decidir, le vamos a dictar. Y el problema es que la mayor parte de los seres humanos no tienen ni idea de lo que quiere. Y al no tener ni idea de lo que quiere, la mente sensorial y la mente intermedia no van a permitirle darle el paso, porque no le van a creer. Acuérdense que la mente intermedia funciona con la creencia. No lo van a creer porque no está ahí la percepción, no está ahí lo que la persona desea. Entonces hay que considerar generar claramente una definición. ¿Qué es para ti salud? ¿Qué es para ti amor? ¿Qué es para ti dinero? Y una vez que lo has definido, volverte coherente, o sea, ahí ya tienes el color, ya sabes qué color es el amor, porque ya lo definiste, ya es claro, ya estás considerando el diálogo de la mente intermedia, el idioma de la mente sensorial. Entonces, cuando defines esa estructura y la consideras, ya puedes ser el ser superior que va a dirigir a esa mente, a ese pensamiento, a esa palabra, a esas emociones, le van a dar un sentido a la creación, una dirección. Y entonces ahí la mente interior brilla porque se vuelve creadora, le da un sentido, le da una dirección, y la mente intermedia sensorial, que son el hijo, lo siguen
en total confianza y se genera el cambio. Entonces, estas son las reglas que hay que considerar en el juego de la vida. Es un juego entre padre e hijo, es una educación entre padre e hijo que están en nosotros mismos y que tenemos con paciencia, con perdón, con arrepentimiento, acompañarlo sin juzgarnos, sin juzgar a ese hijo que tiene esa limitación sensorial, que tiene esa limitación de creencia. Y hasta aquí mi presentación. Si hay... Miriam acaba de hacer una pregunta que yo tenía también, y es que hemos hablado de los pensamientos, de las palabras, de las emociones, pero hay un concepto que es muy distinto al que nosotros entendemos, es el de la sexualidad. Muy buena pregunta. La sexualidad es para otro tema, porque sería solo una hora hablar de eso, pero puedo contestar que la sexualidad en realidad estamos sexualizando a cada instante. Para no meterme en la sexualidad física, puedo contestar diciendo que desde el momento en que tú piensas, desde el momento en que tú hablas, desde el momento en que tú sientes, tú estás sexualizando con el universo. O sea que la sexualidad tiene que ver. Y para bajar a la sexualidad, y así podemos de pronto hacer otro conversatorio con respecto a esto, es que la sexualidad es la que nos permite conectarnos en un milisegundo con el infinito. Hay una sensación de orgasmo, como se llama, que es de orden, o sea, se va a generar un orden entre el universo, la expansión hacia el infinito y la conexión hacia la tierra. O sea, todo tu ser viene atravesado y ordenado. Y tiene que ver la sexualidad con el pensamiento, la palabra y las emociones, porque el problema es que en la antigüedad la sexualidad era algo muy sagrado. En cambio, hoy en día la sexualidad es un desahogo o sea, la persona está teniendo un desahogo y ha perdido la fuerza de la sexualidad. Y el acto de la sexualidad es un acto de creación poderoso. Y no es por nada que desde ahí salen los hijos. Entonces, como decía, este es todo un tema que explicarlo me tocaría tomarme mucho más tiempo, pero lo puedo resumir en estos dos conceptos. Por un lado, estamos sexualizando, desde el momento en que yo pienso, yo estoy sexualizando con el universo que me responde. Desde el momento en que yo siento y hablo, estoy sexualizando con el universo y me responde. Y por el otro lado, el acto sexual es un acto muy poderoso de creación de realidad. Entonces, esto es un tema mucho más amplio. Pues ya quedas Ya quedó para el... comprometida. Sí, ya quedó comprometida. Muy bueno. Bueno, hay otras preguntas con respecto a la parte práctica de la presentación. Fabuloso, si estamos vivos y por eso podemos cambiar, así decidimos. Correcto. Entonces, el cambio práctico es muy fácil, es simplemente definir qué es para cada uno de ustedes, ya que cada uno de nosotros es un mundo diferente, qué es para cada uno de ustedes la salud, qué es para cada uno de ustedes el amor. Y entonces así ya tienen un referente con el cual poder viajar. Entonces, yo si ya sé que es para mí la salud, y que para mí la salud es, voy a usar un color para no meterme en detalles, en conceptos, es ser amarillo. Entonces, me queda muy fácil porque en la mañana cuando yo me levante, todos mis actos, todos mis pensamientos y mis hábitos tienen que estar conectados con el amarillo para yo generar ese cambio de realidad. Tienen que estar conectados con el concepto que he definido.
¿ok? Si para mí, por ejemplo, concretamente la salud es nadar 3 veces por semana o 2 veces por semana o simplemente nadar, yo voy a considerar esto. En cambio, hay otra gente que no le gusta para nada nadar, para otra gente sería, para mi salud es jugar a tenis 1 vez por semana, para otro sería pesar 60 kilos. Pero entonces ya cada uno, desde el momento en que tienen un referente concreto, ya se puede, en la mente sensorial, ya puede relacionarse con eso. Entonces va a soltar el apego a lo que se llama el ego o la zona de confort. ¿Cuáles son tus hábitos para aplicar esta filosofía? Muy buena pregunta. Mis hábitos son, en la mañana cuando yo me levanto, antes de empezar la mañana, yo genero la frecuencia que quiero vivir en el día. O sea, yo defino, como ya he definido, qué es para mí amor, qué es para mí respeto, qué es para mí tener un día armonioso. Yo entonces voy a ir, antes de levantarme de la cama, a generar esta creación antes de generarla. Voy con mi mente interior a generar, a proyectar a través de la imaginación creativa exactamente pequeñas escenas que yo para mí representan esa armonía, que para mí representan el respeto, que para mí representan el amor. Por eso les digo que es muy importante tener esos referentes definidos. ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Qué es para ustedes el respeto? Concretamente, ¿de qué se trata? ¿Por qué es muy importante? Porque el universo no interpreta. El universo, la gente dice, pero Paola, ¿cómo puede Dios permitir esto? Porque en realidad nosotros somos pequeñas partículas divinas que vinimos aquí a descubrir nuestro poder a imagen y semejanza de Dios y vinimos gracias a este hermoso campo de juego, este hermoso playground, como se dice, este hermoso espacio creativo, vinimos a generar, según nuestros conceptos, realidad. Pero entonces, si no nos gusta la realidad que estamos generando, tenemos que generar nuevos referentes, nuevas definiciones. Y asimismo el universo va a hacer esta respuesta infinita que es, y me va a generar un cambio de realidad. Entonces, para contestarte claramente cuáles son mis hábitos, en la mañana yo uso el poder creativo, me conecto con las infinitas posibilidades y voy a generar pequeños referentes, le genero pequeños referentes a mi mente sensorial y mi mente intermedia para decirles, vayan aquí, esto es para mi amor, esto es para mi respeto, esto es para mi dinero, esto es para mi riqueza, esto es para mi salud. Entonces ya he previamente generado los conceptos de salud, de amor, de riqueza, de armonía, y no le dejo la interpretación al universo porque les está diciendo el universo no interpreta. Tienen que considerar que el universo es una plastilina que da simplemente una respuesta infinita. Entonces, no, si yo le digo quiero armonía en mi vida y no le doy un referente, no va a saber qué quiere decir, no va a saber. Entonces me va a dar un poquito de todo. Me va a dar un poquito del color verde para ver si es eso. Luego yo me voy a sentir frustrada y voy a decir, no, no es eso. Me va a dar un poquito del color rosado, un poquito del color rojo, hasta que digo, esto es para mí armonía. Esto es armonía. Hemos olvidado que la espiritualidad tiene que ver con la materia y la hemos querido durante siglos separar y en cambio estamos aquí para jugar con la materia. Jugar con estas reglas de la materia y considerarlas.
Nosotros necesitamos, nuestra mente sensorial y la mente intermedia necesita un referente. ¿Qué quiere decir para ti tener una vida en completa salud? Concretamente, si tú eres el creador que necesitas llevarte ahí, ¿cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa creación? ¿Cuál es esa definición? ¿Dónde estás? ¿En qué escena estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir para ti salud? Si tú no puedes ser concreta, si no sabes qué quiere decir para ti salud, el universo no lo va a saber por ti. Entonces les decía a mucha gente, me dice, pero ¿por qué Dios deja esto? Dios no deja esto. Somos nosotros que hemos olvidado que nosotros generamos la realidad, que nosotros modelamos la realidad. Entonces nosotros dejamos esto, nosotros lo permitimos y nos va a frustrar para generar el cambio. A ver, para retomar rápidamente cuáles son mis hábitos. Antes de levantarme, yo juego con el poder creativo y le doy referentes. Esto para mí es armonía, esto para mí es respeto. Entonces yo tengo 2 hijos. Entonces yo me imagino, por ejemplo, a mi hijo más chiquito, que es el más rebelde al respeto de la casa, de la regla de la casa. Entonces me lo imagino que viene y me propone, mamá, mira, voy a arreglar la mesa, voy a separar la ropa para lavarla, y me lo imagino que no le necesito decir, sino que genero ese cambio al interior mío, de lo que él, en cambio, me demuestra a través de la mente sensorial y la mente intermedia. La rebeldía, el echarse y no querer ayudar en la casa. En cambio, yo ya lo veo proactivo. Entonces, por ejemplo, yo me genero un hijo proactivo y exactamente sucede. Y luego el otro que es, en cambio, al contrario, súper respetuoso, que va a hacerlo todo, y el chiquito que va a esperar a que el grande lo haga. Entonces también genero en él momentos de creación en las que él se puede nutrir. Entonces imagino, simplemente porque yo ya tengo mis referentes, que es para mi respeto, que es para mi amor, que es para mi armonía, imagino estas pequeñas, y cada día es diferente. Ahora les estoy dando un ejemplo, pero entonces yo voy nutriendo mi día con referentes, se los pongo a la mente sensorial y a la mente intermedia claramente para que vayan en esa dirección. Otro hábito que tengo es que al mediodía, cuando regreso del trabajo, que ya hemos almorzado y cada uno empieza a prepararse para salir otra vez al trabajo y al colegio, yo me acuesto algunos segundos y aprovecho de ese sueño que se genera después de la comida. Y como expliqué en la charla de los sueños, me aprovecho de ese estado de somnolencia para echarme unos minuticos y perderme en ese momento poderoso de creación. Y entonces me pierdo, pero con dirección. Cuando digo perderme es más bien disfrutar y generar a través de ese estado de somnolencia la creación, conectarme con el resultado, como les expliqué en ese otro conversatorio. Y ahí me conecto con el resultado y ahí brillo, porque cuando uno se conecta con el resultado, uno se llena de luz. Y entonces vuelvo y me voy al trabajo, tengo consultas privadas y brillo porque me he conectado con el resultado, y entonces al conectarme con el resultado y brillar, genero esa frecuencia y se va generando. Entonces voy conociendo a la persona, a esta otro que me facilita esto otro, y se va dando el resultado sin que yo necesite hacer un esfuerzo. ¿Qué más tengo como hábito? Que también les enseñé antes de irme a acostar: nunca me voy durmiéndome, sino, como le decía el otro día a Guillermo, que dice que lo regañé, sueño, mas no me duermo. No me voy sin haber decidido a dónde me voy. No me voy sin haberme conectado una vez más con el resultado, y me voy estando en el resultado. Cuando paso al mundo de los sueños, estoy en mi resultado.
que puede ser la salud, que puede ser una casa, que puede ser más dinero, que puede ser conseguirme, cruzarme con un editor, cualquier cosa. Eso dependerá de cada uno de ustedes, pero no me voy al mundo de los sueños sin haber dado un resultado, una dirección. Esos son uno de los hábitos, son los más poderosos y con esto creo que he contestado a todo. Puedes darnos tu teléfono. A ver, sí, les puedo dar mi teléfono. Me demoro un par de días contestando, pero les puedo dar mi teléfono. Tengo un par de días o sea, me demoro un par de días contestando porque tengo muchos mensajes, o sea que no, no se vayan a extrañar. Bueno, mil y mil gracias. Entonces, tú y yo conversamos para el siguiente tema y, ¿no? Creo que hay montones de enseñanzas hoy que tenemos que sentarnos a procesarlas y irlas poniendo en práctica. Mil y mil gracias. Muchas gracias por tus palabras y gracias a todos por estar aquí. Hay una pregunta, ¿todo se puede reconfigurar desde la mente interior? Sí, todo. Todo. Cualquier enfermedad, cualquier caso grave del pasado, todo se puede cambiar. Terminan diciendo que en nuestra cultura se suele decir que el tiempo lo cura todo y no es verdad. Hay que irlo a curar, hay que tomarse el tiempo de irlo a curar. El tiempo lo que hace es que lo acostumbra a uno, pero la herida, la infección queda debajo, la herida se cubre, pero la infección queda por debajo. Entonces, el tiempo no lo cura todo, nosotros tenemos el poder de irlo a curar. Muchas gracias. ¿Cómo puedo volver a la charla? Estará en la página del conversatorio, ¿no? De Vivir Sanamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Vivir Sanamente y a ti, Guillermo, por permitirme este espacio. No, por Dios. Encantados. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego.